Bienvenidos al Club de la Tarea. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema que se llama líneas notables de un triángulo. Empezamos con el primer ejercicio. Y dice, determine la distancia del circuncentro al baricentro en un triángulo, si sus lados miden 5, 12 y 13. Entonces planteamos los primeros datos. Nos dice que sus lados miden 5, 12 y 13. Vamos a suponer que este lado es el que vale 5, este es el que vale 12 y este es el que vale 13. Más o menos hemos dibujado un triángulo aproximado al valor de los datos. Nos pide determinar la distancia del circuncentro al baricentro. Para ello, primero tenemos que aprender a identificar qué es el circuncentro y qué es el baricentro. Empezamos entonces con el circuncentro. Para poder hallar el circuncentro, primero tenemos que ver qué es una recta mediatriz. Si tenemos un lado y queremos trazar una recta mediatriz, la recta mediatriz tiene la cualidad de formar 90 grados y dividir a ese lado en dos partes iguales. Recuerda, una recta mediatriz se traza desde un punto cualquiera hacia un lado de la figura, partiéndola en dos partes iguales y formando un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. ¿Qué pasaría si es que en un triángulo trazo todas las mediatrices? Entonces tenemos un triángulo. Trazo la primera mediatriz. Acá formaría un ángulo de 90 grados y estos dos lados serían iguales. Siguiente, si yo trazo la siguiente mediatriz, también formaría 90 grados y lo divido en dos partes iguales. Si trazase la siguiente mediatriz, esta de verde, lo mismo, forma 90 grados y divide a un lado en dos partes iguales. Bien, al punto de intersección de las tres mediatrices, este puntito se le llama circuncentro. Ese punto C se le llama circuncentro. Sabiendo ya que es el circuncentro, pasamos al siguiente, que sería el baricentro. Pero antes del baricentro tenemos que saber bien qué es una mediana. Una mediana es aquel segmento que parte desde un vértice hacia un lado de la figura. La cualidad que tiene es que parte a ese lado de la figura en dos partes iguales. Entonces, esas dos partes serían iguales. Esa es una mediana. Ahora, lo mismo, ¿qué pasaría si es que yo en un triángulo trazo todas las medianas? Trazamos la primera mediana, la divide en dos partes iguales. Parte a un lado en dos partes iguales. Trazamos la siguiente mediana desde el otro vértice hacia un lado de la figura. Igual, parte a este lado en dos partes iguales. Y por último, trazamos la tercera mediana, que sería el de verde, desde un vértice hacia un lado de la figura. También la parte en dos partes iguales. Bien, al punto de intersección de las tres medianas, a este puntito, por lo general se le pone la letra G, y esa G lleva el nombre de baricentro. Baricentro, es muy importante. Ahora, eso no es todo. Los segmentos se cortan en relación de 1 a 2. ¿Qué implica? Si a este segmento que está aquí yo le pongo 2K, este segmento chiquitito vale K. Bien, lo mismo sucede con la otra mediana. Si este segmento, por ejemplo, vale 2P, este segmento chiquitito valdría P. Bien, y lo mismo sucede con la otra mediana. Si, por ejemplo, este segmento le ponemos 2A, este pequeño segmento valdría A. Es muy importante. Las medianas se cortan en relación de 1 a, mejor dicho, de 2 a 1. De 2 a 1. De 2 a 1. De 2 a 1. Si te fijas en el triángulo que nos han dado, del lado 5, 12 y 13, te puedes dar cuenta que es un triángulo pitagórico. Y vamos a demostrar por qué es un triángulo pitagórico. Si ponemos 13 al cuadrado, eso sería igual a 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Tú sabes muy bien que 13 al cuadrado es 169. 13 por 13 es 169. 5 al cuadrado nos da 25. Y 12 al cuadrado, eso nos da 144. Ahora solamente sumamos. 169 es igual. 25 más 144, eso nos da
169. Con ello comprobamos que el triángulo que nos acaban de dar es un triángulo pitagórico, donde 13 sería la hipotenusa y 5 y 12 serían los catetos. Por lo tanto, como 13 es la hipotenusa, el ángulo que se encuentra aquí arriba sería un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Ahora, ¿cómo ubicamos el circuncentro y el baricentro en un triángulo rectángulo? Fácil, el circuncentro en un triángulo rectángulo, siempre recuerda esto, se ubica específicamente en la hipotenusa. Y recuerda, como el circuncentro forma 90 grados y divide a un lado en dos partes iguales, y el circuncentro, como se ubica en este punto, este lado estaría dividido en dos partes iguales. Entonces, anotamos ello. Estos dos lados serían iguales. Entonces anotamos ahí, este sería el circuncentro. ¿Sí? C de circuncentro. Ahora, tú debes de recordar que la mediana parte a un lado en dos partes iguales. Por lo tanto, si yo trazase la mediana, estaría así. Específicamente ahí. Bien, pero todavía no hemos ubicado el baricentro. Tendríamos que trazar la siguiente mediana, que estaría más o menos por aquí. Y recuerda que la mediana parte un lado en dos partes iguales. Y trazamos la tercera mediana, que sería por aquí. Y también parte un lado en dos partes iguales. Al momento de trazar las tres medianas, podemos darnos cuenta que este punto de intersección sería el famoso baricentro, el punto G. Ahora, el ejercicio nos pide la distancia entre el baricentro y el circuncentro. O sea, prácticamente nos está pidiendo esto. Paso seguido, debes de recordar que las medianas se cortan en la relación de 2 a 1. Entonces, si esto vale K, acá arriba sería 2K, de 2 a 1. Por lo tanto, aquí aplica lo mismo. Como a este pequeño segmento le hemos puesto X, porque es lo que nos pide, el de aquí arriba valdría el doble, 2X. Recordamos ahora entonces lo siguiente. ¿Por qué este puntito se llama circuncentro? Circuncentro, prácticamente es el centro de una circunferencia. El circuncentro es aquel punto que equidista de los tres vértices de un triángulo. ¿Qué implica ello? Si yo, por ejemplo, trazo una distancia del circuncentro hacia este vértice, por ejemplo, esta distancia, o si trazo la siguiente, que sería del centro hacia el otro vértice, si trazo la siguiente, del centro hacia el otro vértice, recuerdo lo que dije, es aquel punto que equidista de los tres vértices de un triángulo. ¿Qué implica equidista? Que la distancia es la misma. Por ejemplo, si esta distancia vale 4, esta distancia también sería 4 y esta también sería 4. Por lo tanto, sabiendo ello, podemos afirmar entonces lo siguiente. Como este es el circuncentro, la distancia del centro hacia un vértice es la misma que la distancia del centro hacia el otro vértice, y así sucesivamente. Por lo tanto, como tú debes recordar que todo esto vale 13, cada segmentito equivale entonces a 13 medios. 13 medios. Por lo tanto, la distancia del circuncentro hacia este vértice también sería 13 medios. Eso implica que 2x más x sería igual a 13 medios. 3x es igual a 13 medios. Por lo tanto, x es igual a 13. El 3 que está multiplicando pasaría dividiendo. Como acá hay un 2, 3 por 2, entonces acá sería 6. Y esa sería la respuesta para este ejercicio. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, no olvides de dejar tus preguntas en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, comentar y suscribirte. Nos vemos entonces en el próximo ejercicio.